El sol, un disco de fuego agonizante, se hundía tras las montañas rocosas, pintando el cielo con tonos de sangre y ceniza. Tlechay, un apache de rostro curtido por el sol y las tempestades, se sentaba en la cima de un cerro, la soledad su única compañera. El viento susurraba historias olvidadas entre los álamos, historias de dolor y pérdida, un eco constante en la vasta extensión del desierto. Su mirada vacía y distante parecía abarcar siglos de sufrimiento. No había rastro de la alegría juvenil en sus ojos, solo la huella profunda del desconsuelo y la amargura. El silencio era tan pesado, tan denso, que parecía oprimir el pecho, un peso que Tlechay llevaba consigo desde hacía demasiado tiempo, un peso que sentía en cada latido de su corazón, un peso que lo mantenía encadenado a este paisaje desolado. Los recuerdos, como fantasmas malignos, lo asaltaban sin cesar. La imagen de su aldea en llamas, el grito desgarrado de su madre, el rostro ensangrentado de su padre, eran cicatrices abiertas en su alma, heridas que el tiempo parecía empeñado en mantener vivas. Cada suspiro era un recuerdo, cada latido un eco del dolor. ¿Crees que después de tanto dolor, después de presenciar tanta crueldad, es posible encontrar un espacio para el amor? ¿Es posible que una llama de esperanza pueda renacer de las cenizas de un pasado tan devastador? Si crees en segundas oportunidades, suscríbete para acompañar a Tlechay en su viaje, un viaje hacia la redención, un viaje hacia la luz. La infancia de Tlechay fue un torbellino de sombras y violencia, una danza macabra entre la belleza salvaje de la naturaleza y la crueldad despiadada del hombre. Recuerda el olor a tierra mojada y humo, el sonido del viento ululando entre las rocas, la textura áspera de la piel de su padre, el silencio que precedía a la tormenta, y la tormenta misma. Su aldea, un oasis en medio del desierto, fue arrasada por un ataque despiadado. El fuego, un monstruo voraz, consumió todo a su paso, dejando tras de sí solo cenizas y silencio. El recuerdo de las llamas devorando su hogar, de los gritos desgarrados de sus seres queridos, aún lo perseguía, una pesadilla recurrente que lo despertaba en medio de la noche bañado en sudor frío. Después de la tragedia, la vida en la reserva se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. El hambre era un compañero fiel, el frío un enemigo implacable, la soledad un abismo insondable. La tristeza se anidaba en su corazón, una serpiente venenosa que le mordía el alma, día tras día, año tras año. Cada amanecer era una batalla contra la desesperanza, la traición, la humillación, la pérdida. Cada cicatriz en su cuerpo era un testimonio mudo de un pasado desgarrador. Cada mirada, cada gesto, cada silencio, gritaban el dolor que lo consumía, un dolor tan profundo y lacerante que parecía haberlo convertido en un ser de piedra, insensible al mundo exterior, o así lo creía él mismo. El polvo rojizo del camino se arremolinaba a los pies de Tlechay, un torbellino silencioso que reflejaba la tormenta interna que lo azotaba. Caminaba con la cabeza gacha, su silueta oscura contra el resplandor del sol del mediodía. El desierto, inmenso y hostil, parecía extenderse hasta el infinito, un reflejo de su propia soledad. De repente un carruaje tirado por un par de mulas, una mancha de color blanco inmaculado en medio de la monotonía marrón del paisaje, apareció en el horizonte. Clara, una joven maestra con una expresión decidida y ojos color miel, viajaba hacia la reserva con la esperanza de brindar una chispa de luz a aquellos niños relegados a las sombras del olvido. El encuentro fue inevitable. El carruaje se detuvo frente a Tlechay, el silencio entre ambos cargado de una tensión palpable. La joven Clara descendió con una sonrisa nerviosa, ofreciendo una mano extendida en señal de paz. Tlechay, sin embargo, la observaba con recelo, sus ojos oscuros y penetrantes, llenos de desconfianza. El aire entre ellos estaba cargado de preguntas sin responder. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué intenciones ocultaba tras esa sonrisa aparentemente inocente? Para Tlechay, cada forastero era una amenaza, un recordatorio de los horrores que había vivido. Su silencio era un muro imponente, un escudo contra un mundo que le había infligido tanto dolor. Clara, con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de esperanza, intentaba acercarse a Tlechay, le ofrecía una taza de café caliente, una palabra amable, un gesto de comprensión, pero él se mantenía alejado, un muro de hielo erigido por el dolor y la desconfianza. Sus ojos, dos pozos profundos donde se hundían siglos de tristeza, reflejaban una aversión visceral a cualquier forma de cercanía. Sus intentos eran rechazados con una brusquedad que ocultaba un abismo de dolor. Cada palabra amable era como una piedra arrojada contra un muro impenetrable. Para Tlechay, la bondad era una máscara, un engaño,
una forma de manipulación más. Su corazón, herido y cicatrizado, era incapaz de creer en la sinceridad. El recuerdo del ataque a su aldea, la pérdida de su familia, la traición de aquellos en quienes había confiado, todo ello se agolpaba en su mente. Una marea negra de dolor y rencor que amenazaba con ahogarlo. Sus mecanismos de defensa, forjados en el crisol de la tragedia, eran un escudo impenetrable contra cualquier atisbo de compasión. Su resistencia era una forma de protegerse, de evitar que alguien más se acercara lo suficiente como para volver a causarle daño. Era un acto de autoconservación, un intento desesperado de mantener a raya un mundo que lo había herido profundamente. Pero detrás de esa coraza de hielo, latía un corazón roto, un corazón que anhelaba a pesar de todo, un poco de amor y de aceptación. ¿Será capaz Clara de penetrar ese muro? Clara, con una paciencia infinita que parecía brotar de su propia alma, comenzó a tejer una red invisible de amabilidad alrededor de Telechaí. No forzaba la situación, no presionaba, simplemente estaba presente, ofreciendo su apoyo silencioso, su comprensión tácita. Un gesto tan simple como dejarle una taza de café caliente junto al fuego, al amanecer, fue el primer hilo de esa red. Otros pequeños detalles fueron tejiendo la trama, una manta tejida a mano, dejada discretamente sobre sus hombros en las noches frías, un trozo de pan de maíz recién horneado, compartido en silencio, la observación atenta de sus silencios, la escucha paciente de sus pocas palabras, como si cada suspiro contuviera una historia sin contar. La perseverancia de Clara parecía inquebrantable. Poco a poco, como la primavera que renueva la vida en el desierto, la desconfianza de Telechaí comenzó a resquebrajarse. Los muros de hielo que había construido a su alrededor, ladrillo a ladrillo, durante años de sufrimiento, empezaban a mostrar grietas. Aún era cauteloso, aún mantenía la guardia alta, pero algo en la constante amabilidad de Clara parecía penetrar su blindaje emocional. Un día, al contemplar el atardecer, un espectáculo de colores vibrantes que pintaba el cielo con tonos de naranja, rosa y violeta, Telechaí sintió una punzada de algo que se parecía a la esperanza. No era una explosión de alegría, sino un susurro casi imperceptible, una leve brisa en medio de la tormenta. Fue en ese momento cuando por primera vez en mucho tiempo sintió un ligero alivio en el peso aplastante de su dolor. Un destello de humanidad había atravesado la oscuridad. Clara, comprendiendo la dificultad de comunicarse verbalmente con Telechaí, decidió explorar otras vías. Observó que él tenía una sensibilidad especial por la naturaleza, una conexión profunda con la tierra y sus elementos. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea, usar el arte y la música como puente para llegar a su corazón. Comenzó llevándole dibujos, bocetos simples de animales, de paisajes desérticos, de las figuras estilizadas de los guerreros apaches. Al principio Telechaí los miraba con frialdad, con desdén, pero poco a poco, algo en la sencillez de esos trazos, en la precisión de las líneas, fue cautivando su atención. Vio en ellos la belleza inhóspita del desierto, la fuerza silenciosa de los animales. Luego Clara introdujo la música, le enseñó a tocar una flauta sencilla, una melodía suave y melancólica que parecía imitar el susurro del viento en los álamos. Al principio Telechaí se resistía, sus dedos torpes y reacios a moverse sobre las perforaciones, pero con el tiempo la música fue desatando algo dentro de él, algo que las palabras no habían logrado expresar. A través de la música y el arte, Clara encontró un idioma universal que trascendía las barreras del lenguaje y el trauma. Era un idioma hecho de silencios, de emociones, de sensaciones, un idioma que hablaba directamente al alma de Telechaí, y poco a poco ese idioma del silencio fue construyendo un puente de entendimiento entre dos mundos, dos almas aparentemente tan distantes. ¿Qué emociones empezarán a surgir a partir de ahora? De pronto, como una grieta en el hielo, el pasado irrumpió en la conciencia de Telechaí. No fueron recuerdos nítidos, sino imágenes fragmentadas, destellos de luz y sombra, de dolor y terror. El ataque a su aldea, una pesadilla que parecía haber ocurrido ayer, volvió a sus ojos con la misma brutalidad que lo había marcado entonces. Vio el fuego, sintió el humo, escuchó los gritos, la imagen de su madre, su rostro bañado en lágrimas, mientras abrazaba a su hermano menor, se grabó en su memoria con la fuerza de un hierro candente. Recordó la desesperación en sus ojos, el silencio agónico que la envolvió cuando las llamas la alcanzaron. El peso de esa pérdida, el vacío insondable que dejó su ausencia, eran un dolor constante, una herida abierta que nunca sanaría. Luego, aparecieron imágenes confusas de hombres a caballo, de rifles humeantes,
de gritos feroces y de rostros distorsionados por el odio. No recordaba sus rostros con claridad, solo la violencia cegadora, la confusión aterradora, la sensación de impotencia absoluta ante la destrucción de todo lo que amaba. Esa sensación de vulnerabilidad era un dolor que lo seguía persiguiendo. El dolor era una ola que lo inundaba, un torrente de emociones negativas que amenazaba con ahogarlo. Sin embargo, entre los fragmentos de la tragedia, un pequeño rayo de luz se asomaba, el recuerdo de su padre, su abrazo protector, su voz serena. Aunque efímero, ese recuerdo era un ancla en la tormenta, un testimonio de amor y esperanza en medio de la oscuridad. Pero podría aferrarse a ese recuerdo en medio del torbellino de dolor que lo acosaba. Fue un pequeño detalle, casi imperceptible, pero suficiente para romper la coraza de indiferencia que Tlechai había construido alrededor de su corazón. Clara, al notar su mirada perdida, le ofreció un trozo de su propia manta, tejida con lana suave y cálida, un gesto simple, un acto de generosidad espontáneo, sin palabras, pero cargado de una ternura genuina. El contacto de la lana suave contra su piel, áspera y curtida por el sol y los años, provocó una reacción inesperada en Tlechai, una oleada de calor, un recuerdo fugaz de la ternura de su madre, un susurro de calma en medio de la tormenta de su pasado. Fue un momento fugaz, casi imperceptible, pero suficiente para plantar una semilla de esperanza en el yermo de su corazón. Sin embargo, la esperanza era una llama frágil, a punto de extinguirse con el primer soplo de viento. La desconfianza, el dolor, la amargura, todos esos fantasmas del pasado volvían a acecharlo. La lucha interna era feroz, la lucha entre la oscuridad persistente y el tímido atisbo de luz. ¿Podría Tlechai abrazar esa nueva posibilidad o la apagaría antes de que pudiera crecer? El peso del pasado era enorme, aplastante, pero por primera vez en mucho tiempo, Tlechai sintió un atisbo de algo diferente. Una pequeña grieta en el muro de su desesperación, un pequeño rayo de sol se filtraba entre las nubes negras de su pasado, anunciando la posibilidad de un futuro diferente. Era solo una semilla, pero tenía el potencial de crecer, de florecer en un jardín de esperanza, si él se lo permitía. La esperanza, esa llama recién encendida en el corazón de Tlechai, era tan frágil como una mariposa en una tormenta. Las dudas, como serpientes venenosas, comenzaban a enroscarse en su mente, susurrándole al oído que todo era un engaño, que la bondad de Clara era una farsa, que el dolor era su única realidad. El miedo, un espectro omnipresente, lo seguía a todas partes. El miedo a volver a ser herido, a volver a sentir la desesperación de la pérdida, a volver a caer en el abismo de la soledad. Ese miedo le apretaba el pecho, lo sofocaba, lo dejaba sin aliento. Era un peso insoportable, que lo arrastraba hacia la oscuridad. La vergüenza, como una marca indeleble en su alma, lo carcomía por dentro. La vergüenza de su debilidad, de su vulnerabilidad, de haber permitido que alguien se acercara lo suficiente como para despertar en él un atisbo de esperanza. La sensación de estar expuesto, indefenso, lo hacía encogerse sobre sí mismo, deseando desaparecer en la inmensidad del desierto. Cada pequeño gesto de bondad de Clara, cada intento de acercamiento, se convertía en una fuente de conflicto interno para Tlechai. Se debatía entre el deseo de aferrarse a la esperanza y el temor abrumador de volver a sufrir. La llama de la esperanza era diminuta, a merced de los fuertes vientos de sus demonios internos. ¿Podría sobrevivir la llama a la tormenta de sus dudas y temores? La relación entre Tlechai y Clara evolucionó lentamente, como una planta que crece en el desierto, silenciosa y persistente. La confianza, una semilla diminuta al principio, fue tomando fuerza con el paso del tiempo. Los silencios entre ambos ya no estaban cargados de tensión, sino de una complicidad tácita, de una comprensión mutua que trascendía las palabras. Clara, con su paciencia infinita y su comprensión innata, le ofrecía a Tlechai un espacio seguro, un refugio donde podía ser vulnerable, donde podía dejar caer las defensas que había construido durante años. No lo presionaba, no lo juzgaba, simplemente lo escuchaba, con una atención profunda y respetuosa, como si cada suspiro, cada silencio, tuviera un significado profundo. La amistad, un vínculo inesperado en un mundo de violencia y desconfianza, comenzó a sanar las heridas profundas de Tlechai. Era un bálsamo suave que calmaba el dolor, una brisa fresca que disipaba la oscuridad. En la presencia de Clara, sentía una calma que no había experimentado en años, una sensación de seguridad que le permitía bajar la guardia, aunque solo fuera por un tiempo. A pesar de las cicatrices que aún llevaban en su alma, la amistad entre ellos florecía,
un pequeño oasis en el desierto de su sufrimiento. Era un comienzo, un primer paso en un largo camino hacia la curación. El abrazo de la amistad les ofrecía un refugio del pasado, una promesa de un futuro donde el dolor podría ser superado, donde la esperanza podría tomar raíz y florecer. ¿Qué nuevas pruebas les deparará el destino? Observando a los niños de la reserva, Klechai vio reflejada su propia infancia, sus propios sueños rotos, sus juegos inocentes, sus risas espontáneas, la alegría que brotaba de sus ojos a pesar de la dureza de su entorno, le tocaron el corazón. Sintió una conexión profunda, un eco de la ternura y la alegría que había perdido hace tanto tiempo. Comenzó acercándose tímidamente, observando desde la distancia. Luego poco a poco fue participando en sus juegos, compartiendo sus pocas pertenencias, contándoles historias de su propia tribu, de las leyendas ancestrales, de la belleza salvaje del desierto. Los niños, con su receptividad natural, sin prejuicios ni reservas, lo aceptaron sin dudar. Con los niños, Klechai encontró un propósito, un sentido de pertenencia que le había faltado durante años. En sus ojos inocentes, en sus risas espontáneas, encontró un reflejo de la alegría que había perdido, un eco de la inocencia que creía haber olvidado para siempre. El vínculo que se creó entre él y los niños fue profundo y duradero, como una raíz que se aferra a la tierra. En su rol de protector y guía, Klechai encontró una nueva identidad, una nueva fuerza. La tristeza seguía presente, el dolor seguía latente, pero ya no era la única emoción que lo definía. Había encontrado un propósito, un sentido a su existencia, una conexión con algo más grande que él mismo, una nueva familia, un nuevo comienzo. Su corazón, aunque aún herido, comenzaba a sanar. La relación entre Klechai y Clara, que florecía como una flor en medio del desierto, no pasó desapercibida en la reserva. La comunidad, dividida entre la tradición y la modernidad, se mostró reacia ante la creciente cercanía entre un hombre apache y una mujer blanca. Susurros y miradas de reojo se cruzaban entre los habitantes del pueblo, cargados de prejuicios y recelos. Algunos veían en Clara una amenaza, una influencia extraña que podía corromper las tradiciones ancestrales. Otros, más abiertos al cambio, veían en su presencia una oportunidad de progreso, un puente hacia un futuro diferente. La fricción entre las dos posturas era palpable, un conflicto que amenazaba con fracturar la frágil armonía de la comunidad. Las tradiciones ancestrales, arraigadas profundamente en la cultura apache, se enfrentaban a la modernidad representada por Clara. Para algunos, la cercanía entre Klechai y Clara era una profanación, una violación de los códigos culturales. El prejuicio y el rechazo, alimentados por el miedo al cambio y a lo desconocido, creaban una atmósfera de tensión y hostilidad. Klechai y Clara se encontraban en el ojo del huracán, en medio de un conflicto que amenazaba con desgarrar la comunidad. El desafío de la aceptación era inmenso, pero su amor y su amistad, una luz en medio de la tormenta, les daba la fuerza para resistir. Podrían superar la resistencia de la comunidad y encontrar un camino hacia la armonía. La respuesta se encontraba en el corazón de cada uno de los habitantes del pueblo. La amistad entre Klechai y Clara, sólida como una roca en medio del desierto, comenzó a transformarse sutilmente. No fue un cambio repentino, sino una lenta evolución, como la metamorfosis de una oruga en mariposa, un proceso gradual donde la ternura y la comprensión mutua fueron dando paso a una atracción más profunda, más intensa. Las miradas entre ellos, antes llenas de recelo, ahora se cruzaban con una intensidad nueva, una chispa de atracción que se deslizaba como un rayo de sol entre las nubes. Los silencios, antes pesados y cargados de tensión, ahora se llenaban de una intimidad profunda, de una complicidad silenciosa que hablaba de una conexión más allá de las palabras. Los pequeños gestos, antes casuales y distantes, ahora estaban cargados de una ternura contenida, de una afección que brotaba de lo profundo de sus corazones. Un toque accidental en la mano, una sonrisa compartida, una mirada prolongada, cada gesto revelaba la transformación de su relación, el nacimiento de una pasión que parecía encenderse lentamente, como el fuego que se alimenta de la leña seca. El fuego de la pasión, una llama que ardía lentamente bajo la superficie, comenzaba a iluminar sus vidas. Era un fuego suave, cálido, que les ofrecía consuelo, esperanza, un nuevo sentido a su existencia. Era un fuego que tenía el poder de transformar, de sanar, de llevarlos hacia un futuro diferente, un futuro donde el amor podía crecer incluso en el desierto más árido. ¿Cómo enfrentarán este nuevo desafío? La tranquilidad que Klechai y Clara habían construido juntos, un frágil oasis en medio del desierto de su pasado,
se vio amenazada por la aparición inesperada de un grupo de vaqueros. No eran forasteros cualquiera, sino hombres que pertenecían al pasado de Telechaí, hombres que habían participado en la destrucción de su aldea, hombres que llevaban consigo el eco de la violencia y la muerte. El miedo se apoderó de Telechaí, una ola fría que lo invadió por completo. Los recuerdos del ataque a su aldea, de las llamas devorando su hogar, de la muerte de sus seres queridos, regresaron con toda su brutalidad. El pasado, un espectro implacable, amenazaba con destruir la paz que había logrado construir con Clara. Clara, sin comprender completamente el alcance del peligro, sintió la tensión que envolvía a Telechaí, observó el cambio en su expresión, la rigidez de su cuerpo, el miedo que parecía paralizarlo. Su instinto protector se encendió, un fuego que desafiaba la amenaza inminente. Sabía que tenía que proteger a Telechaí, proteger su frágil paz, proteger el amor que estaba comenzando a florecer entre ellos. La llegada de los vaqueros representaba una amenaza no solo física, sino también emocional. Era una prueba de fuego para su relación, una prueba que pondría a prueba la fuerza de su amor, la resistencia de su amistad, la capacidad de Telechaí para superar su pasado traumático. El destino les había tendido una nueva emboscada, un nuevo obstáculo que debían superar juntos. ¿Podrían hacerlo? Para proteger a Clara y su nuevo futuro, Telechaí tuvo que confrontar su pasado. No podía permitir que los fantasmas de su pasado, los hombres que habían destruido su hogar y asesinado a su familia, volvieran a amenazar su presente. Era una batalla que tenía que librar, una lucha contra las sombras de su memoria, contra los demonios que lo habían perseguido durante años. El encuentro fue inevitable, un duelo silencioso, una confrontación cargada de tensión donde cada mirada, cada gesto, cada silencio, hablaba de años de dolor y resentimiento. Telechaí, con los ojos ardiendo de una mezcla de miedo y rabia, se enfrentó a sus antiguos verdugos. Era una batalla por su supervivencia, pero también por la supervivencia de su amor por Clara. Las heridas del pasado volvieron a abrirse, sangrando dolor y amargura. Telechaí, sin embargo, encontró una nueva fuerza en su amor por Clara. Su presencia, una luz en la oscuridad, le dio la fuerza para enfrentarse a sus demonios, para luchar contra las sombras del pasado. Cada golpe, cada herida, era un paso más hacia la liberación, hacia la superación de su trauma. La batalla fue dura, agotadora, llena de dolor físico y emocional, pero en el corazón de Telechaí, la llama del amor por Clara ardía más fuerte que nunca, alimentando su fuerza, su coraje, su determinación. Era una batalla no solo por su supervivencia, sino por la supervivencia de su amor, una lucha por un futuro donde la paz y la felicidad pudieran finalmente florecer. ¿Triunfará sobre su pasado? El enfrentamiento con sus antiguos enemigos había dejado a Telechaí con heridas físicas y emocionales, pero también lo había fortalecido. Había enfrentado sus demonios, había luchado contra las sombras de su pasado, y había salido victorioso. El amor por Clara le había dado la fuerza que nunca antes había creído posible, pero la batalla no había terminado. Los vaqueros, derrotados pero no destruidos, aún representaban una amenaza. Telechaí sabía que no podía simplemente esconderse, que tenía que actuar, que tenía que encontrar una solución definitiva. Esta vez, sin embargo, no lo haría impulsado por la rabia o el miedo, sino por el amor que sentía por Clara, por el futuro que querían construir juntos. Fue entonces cuando Telechaí realizó un acto de valentía que superó todas las expectativas, utilizando su conocimiento profundo del terreno, su agilidad y su astucia innata. Ideó un plan audaz, un plan que requería coraje, inteligencia y astucia. Era un plan arriesgado, que podía salir mal, pero era la única forma de garantizar la seguridad de Clara y la paz de la comunidad. La ejecución de su plan requirió un nivel de valentía extraordinario, una demostración de coraje y fuerza interior que sorprendió incluso a Clara. Fue un acto de autosuperación, una muestra de que Telechaí había superado, al menos en parte, las heridas de su pasado. En ese momento, ya no era el joven asustado que había presenciado la destrucción de su hogar. Era un hombre fuerte, decidido, capaz de defender lo que amaba. Su transformación era palpable. Tras la confrontación, una profunda sensación de paz invadió a Telechaí. No era la ausencia de dolor, sino la aceptación de su pasado, la comprensión de que el dolor era parte de su historia, pero no lo definía por completo. Había luchado, había sobrevivido, y ahora abrazaba sus cicatrices como un testimonio de su fuerza y resiliencia. El proceso de sanación comenzó lentamente, como la primavera que renueva la vida en el desierto. No fue un cambio drástico, sino una gradual aceptación,
una transformación interna que le permitió reconciliarse consigo mismo y con su pasado. El rencor y la amargura, que durante tanto tiempo habían envenenado su alma, comenzaron a disiparse, reemplazados por una comprensión serena de los eventos. El perdón, un acto difícil y doloroso, llegó finalmente. Lecchaí no olvidó lo que había pasado, pero decidió perdonar a sus antiguos enemigos, no por ellos sino por sí mismo. El peso de la culpa y el rencor se desvaneció, liberándolo de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Se sentía más ligero, más libre. En el amor de Clara, encontró un refugio seguro, un lugar donde sanar, donde sentirse amado y aceptado incondicionalmente. Su presencia era un bálsamo para sus heridas, un faro de luz en la oscuridad. Juntos, construyeron una paz duradera, un futuro basado en el amor, la comprensión y la esperanza. El pasado seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Había encontrado la sanación, la paz interior y la capacidad de amar de nuevo. Un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Para Lecchaí y Clara, era más que un simple amanecer, era el comienzo de una nueva vida, un futuro construido sobre las cenizas de su pasado. El dolor seguía presente, como una cicatriz en el alma, pero ya no era un peso insoportable, era un recordatorio de su fuerza, de su capacidad de superación. Habían superado juntos innumerables obstáculos, habían enfrentado sus demonios internos y externos, y habían salido victoriosos. Su amor, un faro de luz en medio de la oscuridad, los había guiado a través de los momentos más difíciles, fortaleciendo su vínculo, profundizando su comprensión mutua. Habían aprendido a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente en los momentos de debilidad. Lecchaí, liberado del peso del pasado, se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo. Había encontrado su voz, había aprendido a confiar en su propia fuerza interior. Ya no era el indio solitario, marcado por la tristeza y la desesperación. Era un hombre que había encontrado su lugar en el mundo, un hombre que había encontrado el amor y la felicidad. Clara, por su parte, había aprendido a valorar la fuerza interior de Lecchaí, su profunda conexión con la tierra y su pueblo. Había encontrado en él un amor incondicional, un apoyo inconmovible, una fuente de inspiración. Juntos, construyeron un futuro lleno de esperanza y amor, un futuro donde el pasado sería solo un recuerdo, un eco distante en la inmensidad del desierto. Su amor era el nuevo amanecer. El sol de la tarde bañaba el paisaje con una luz dorada y cálida, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y violeta. Lecchaí y Clara caminaban tomados de la mano, sus siluetas alargadas proyectaban sombras sobre la tierra. El silencio entre ellos era la calma después de la tormenta, un silencio cargado de paz, de entendimiento, de amor. A su alrededor, la naturaleza parecía celebrar su nueva felicidad. Las flores silvestres, brotando en medio del desierto, parecían imitar la alegría que florecía en sus corazones. El canto de los pájaros, una sinfonía suave y melodiosa, llenaba el aire. Incluso el viento parecía susurrar una canción de esperanza y redención. El pasado, con sus sombras y sus heridas, ya no era un peso insoportable, era un recuerdo, un eco lejano en la inmensidad del desierto. Lecchaí había encontrado la paz interior, había aprendido a perdonarse a sí mismo y a aceptar su historia. El dolor había dejado su huella, pero también había fortalecido su espíritu, lo había hecho más comprensivo, más compasivo. El eco de la esperanza resonaba en sus corazones, un canto suave y persistente que llenaba sus vidas de significado y propósito. Juntos, habían encontrado la felicidad, un amor profundo y duradero que había superado todas las adversidades. Su historia era un testimonio del poder del amor para sanar heridas profundas, para transformar vidas y para construir un futuro lleno de esperanza y redención. El eco de la esperanza permanecía en el desierto, una promesa de un futuro mejor. Lecchaí y Clara se encuentran en la cima de una colina, observando el vasto desierto que se extiende ante ellos. El sol se pone, pintando el cielo con colores vibrantes, creando una atmósfera de paz y serenidad. Sus siluetas, unidas, se recortan contra el cielo ardiente, dos figuras que han encontrado la redención en medio de la adversidad. El viento susurra entre los álamos, llevando consigo el eco de sus historias, de sus luchas, de su superación. Es un susurro suave, casi imperceptible, que evoca la fragilidad de la esperanza y la fuerza de su amor. El desierto, antes un símbolo de soledad e incertidumbre, ahora se presenta como un testigo silencioso de su transformación, de su renacimiento. Mirando hacia el futuro, Lecchaí y Clara ven un camino despejado, lleno de posibilidades. No es un camino fácil,
pero lo recorrerán juntos, de la mano, con el amor como brújula y la esperanza como guía. El pasado les ha dejado cicatrices, pero también les ha enseñado la importancia de la resiliencia, del perdón y de la capacidad de amar, a pesar del dolor. Su historia es un testimonio del poder del amor, para sanar heridas profundas, para superar adversidades insalvables y para construir un futuro lleno de esperanza. ¿Te ha conmovido la historia de Tlechay y Clara? Suscríbete para no perderte las próximas historias que te harán creer en el poder del amor. Toca la campanita para recibir notificaciones.